Bien, para esta unidad vamos a ver balances de energía sin reacción química. La energía en la industria química es de vital importancia, debido a que es un insumo para la elaboración de productos intermedios o finales, y el ingeniero químico debe de ser capaz de poder determinar la cantidad de energía que necesita un equipo o todo el proceso. La energía que se requiere para poder calentar o enfriar una corriente generalmente se puede determinar como calor, y dicho calor o energía lo suministra por un medio que generalmente es vapor de agua o agua en enfriamiento. Bien, comencemos. Se conoce que para un proceso abierto a presión constante tenemos la siguiente expresión. El calor es igual a la diferencia de entalpía. Además, sabemos que la capacidad calorífica a presión constante se encuentra definida con la siguiente expresión. Capacidad calorífica es igual a la diferencia de entalpía sobre la diferencia de temperatura con la presión constante, ¿no? Bien, y para calcular el cálculo de entalpía tenemos que recordar que la entalpía es una función de estado resultado de la combinación de la energía interna con un parte del trabajo que genera el sistema. En este punto tenemos a la entalpía de un líquido comprimido que se va a calcular de la siguiente manera. La entalpía es igual a la capacidad calorífica cuando la presión es constante en fase líquida por la temperatura menos la temperatura de referencia. Tenemos la entalpía de un líquido saturado que se calcula de la siguiente manera. La entalpía del líquido saturado es igual a la capacidad calorífica cuando la presión es constante en fase líquida por la temperatura de saturación menos la temperatura de referencia. Y bien, la entalpía de un fluido como líquido vapor la calculamos de la siguiente manera. La entalpía del líquido vapor es igual a la capacidad calorífica cuando la presión es constante en fase líquida por la temperatura de saturación menos la temperatura de referencia más el calor latente de vaporización por
la calidad. Por ejemplo, para el calor latente de vaporización, ya sabemos que es la cantidad de calor agregado o eliminado de una sustancia para producir un cambio de fase, es decir, para vaporizar una sustancia. También ya se había visto en termodinámica la definición de calidad donde X es igual a la calidad del vapor y esta X la podemos calcular de la siguiente manera. La masa del vapor entre la masa total, considerando que la masa total corresponde a la masa parcial del vapor más la masa parcial del líquido, ¿de acuerdo? Por último, también tenemos la entalpía de un vapor saturado, que se calcula. Entalpía de un vapor saturado es igual a la capacidad calorífica cuando la presión es constante en fase líquida por la temperatura de saturación menos la temperatura de referencia más el calor latente de vaporización. Y bueno, también la entalpía de un vapor sobrecalentado se puede calcular como la entalpía de un vapor sobrecalentado es igual a la capacidad calorífica cuando la presión es constante en fase líquida por la temperatura de saturación menos la temperatura de referencia más el calor latente de vaporización más la capacidad calorífica cuando la presión es constante en fase gas por la temperatura de sobrecalentamiento menos la temperatura de saturación. Y bien, vamos a seguir a realizar el siguiente ejercicio. Ok, tenemos este problema. Calcule la entalpía del benceno a una temperatura de 50 grados centígrados respecto a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión absoluta. Y bueno, tenemos la siguiente información. Temperatura referencia es igual a 0 grados y preferentemente hay que manejar una unidad y lo podemos pasar. Entonces, si tenemos ya el calor específico en Kelvin, pues es más fácil que pasemos la temperatura de una vez a Kelvin. Entonces ya aquí lo ponemos, ¿no? 0 grados es igual a 273.15 grados Kelvin y 50 corresponde a 323.15 grados Kelvin. Tenemos también la presión en la atmósfera y de tablas termodinámicas también lo podemos sacar, pero este ejercicio ya no lo da. El calor específico que tiene este compuesto es el benceno, que es 0.0862 kilojoules sobre mol Kelvin. Ok, entonces nosotros tomamos la siguiente ecuación. Entonces, nada más sustituimos valores y ya nos quedaría igual a 4.31 kilojoules sobre mol. Bien, vamos a realizar un segundo ejercicio en donde nos dice así. Calcular la entalpía del agua a 100 grados centígrados respecto a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión absoluta para los siguientes casos. Caso A, agua en estado líquido. Caso B, mezcla líquido-vapor, en donde la fracción del vapor es de 0.53, o sea, la X. Y caso C, si no presenta nada de líquido. Bien, primeramente tenemos los datos del compuesto de la molécula del agua. Vamos a colocarlos. X es igual a 0.53. El calor específico es igual a una caloría sobre gramos por grado centígrado. La temperatura de referencia es 0 grados centígrados y la temperatura de saturación es 100 grados centígrados. Y bien, recordando las fórmulas que vimos anteriormente, nos está indicando que vamos a calcular la entalpía de un líquido saturado.
¿Por qué? Porque el agua se encuentra en estado líquido, por lo tanto es un líquido saturado, ¿no? Donde nos dice agua en estado líquido. Entonces vamos a tomar la fórmula: entalpía del líquido saturado es igual al calor específico a presión constante líquida por la temperatura de saturación menos la temperatura de referencia. Y sustituyendo valores nos va a quedar que la entalpía es igual a 100 calorías sobre gramo. Bien, para el inciso B tenemos mezcla líquido-vapor, en donde la fracción del vapor ya no la da 0.53. Igual colocamos nuestros datos y buscamos la fórmula correspondiente de entalpía líquido-vapor, que este es igual al calor específico por la temperatura de saturación menos la temperatura de referencia más el calor latente por la calidad, ¿no? Sustituyendo valores, nos queda la entalpía en 358.88 calorías gramo. Bien, el caso C. Si no presenta nada de líquido, podemos concluir que estamos hablando de un vapor saturado porque no presenta nada de líquido. Ok, entonces regresamos a la fórmula para calcular entalpía con vapor saturado y sustituimos los datos. En este punto nos va a quedar en 639.4 calorías sobre gramo la entalpía.
Bien, y aquí les dejo otro ejercicio que lo voy a dejar ya como tarea para que ustedes lo realicen basándose en lo que ya vimos, los ejercicios y las ecuaciones dadas. Y bueno, alguna pregunta que tengan me la pueden realizar con toda confianza.